Tome su lugar, por favor, si son tan amables. El sistema de alarma que sonó en sus teléfonos, sistema de alerta, fue creado o fue puesto en función durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos, porque trataron de desarrollar ese programa con el propósito de que el presidente de los Estados Unidos pudiera dar un mensaje de alerta. Se temía de bombas nucleares, se temía de todo ello, y lo pusieron a funcionar en la televisión, en la radio, y ellos lo estaban probando constantemente. De hecho, desde el año 1976 hasta el año 1996 se usó más de 20,000 veces para prevenir tornados o alguna cuestión. Y no sé si recuerdan cómo empieza, que con un sonido muy agudo de 40 segundos, y después de que suena ese sonido decía: esto es una prueba. Me acuerdo, esta es una prueba. Si estuviéramos en peligro, usted estaría recibiendo la información de lo que tendría que hacer, de dónde tendría que moverse, las instrucciones de lo que tiene que realizar. Y luego terminaba diciendo: esto fue una prueba. Me acuerdo que lo probaban. Y yo, cuando escuchaba ese de esto fue una prueba, yo decía: Señor, ¿cómo es que tú no nos das un sistema de alarma de prueba, que de repente suene una alarma y que te digan: esto solo es una prueba? Que Dios te pueda decir: no te preocupes, esto solo es una prueba. Y yo decía: híjole, Señor, no, pues la verdad es que no nos avisas. Pero lo que sí encontré en las Escrituras fue algo que es una realidad. Y la realidad que nos muestra la palabra de Dios es que sí nos dice que vamos a estar a prueba. Y no nos dice cuándo es una prueba, pero sí nos dice acerca de las pruebas y que vamos a ser probados. Muchas veces nos han querido enseñar un cristianismo muy ligero y muy barato, donde dice: mira, tú recibe al Señor y todo se va a componer en tu vida, te va a ir bien, siempre vas a tener paz. Y es el principio, es el inicio, es cierto, es lo que Dios nos promete. Pero la verdad de las cosas es que no te dicen que vamos a estar a prueba, que va a haber pruebas, que Dios, inclusive yo no dudo que Dios nos matricule, nos inscriba en algunas veces. Si tú ves la palabra de Dios, en algunas veces a los discípulos los inscribió en algunas pruebas, como cuando vino esa tormenta en medio del agua. Él les dijo: súbanse a la barca. Él los inscribió, Él los registró. Y yo no dudo ni tantito que en muchas ocasiones Dios nos inscriba en esas pruebitas, y que tú piensas: no, esto es el diablo. Y no, a lo mejor es una prueba. Dios, las pruebas no son malas. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de las pruebas? ¿Sabes qué es una garantía? Que vas a pasar pruebas, vamos a pasarlas, y no es nada fácil pasar pruebas. No sé por qué siento que en esta época algunos de nosotros estamos pasando pruebas, ¿no es cierto? Tú dices: híjole, si supieras lo que he vivido en la cuarentena, ¿no? Que ya no es cuarentena, ya son como siete mentenas, no sé cómo se llame, pero ya son 7 meses de que a mí, yo llegué, aterricé de un viaje y me dijeron: empezó una cuarentena. Yo dije: bueno, 40 días. No, llevamos 7 meses. Este es nuestro primer viaje, mi esposa, un servidor. Pero 7 meses de estar viviendo esta situación. Y para nosotros como predicadores es bien chistoso predicarle a alguien y nada más ver los ojitos, como los ojitos se mueven así. No sabemos si estás haciendo así o si estás haciendo caras o te estás riendo. Nomás vemos los ojitos. Es una buena experiencia. Quiero que abra usted su Biblia, si es tan amable, en el libro de Santiago. Santiago, ¿quién era Santiago? Jacobo, el medio hermano de Jesús. El medio hermano de Jesús. ¿Por qué medio hermano? Bueno, Santiago fue hijo de José y de María. Sabemos todos que María fue el vientre hermoso de una mujer hermosa, que el Señor nació de su vientre a través de inspiración del Espíritu Santo. Pero Jacobo era medio hermano, Santiago era medio hermano de Jesús, el medio hermano mayor, que se conoce, le estoy dando un contexto para que puedas saber, se conoce que él no creyó. Si tú lees bien los evangelios, te vas a dar cuenta que Santiago no creyó en Jesucristo al principio. Él dudó de que su hermano fuera Dios. Es más, ellos estaban muy como familia, sus hermanos no fueron creyentes en un inicio.
No fue sino hasta que después Santiago se encuentra y reconoce a Jesús, su medio hermano, como el Señor y Salvador de su vida. Reconoce a Jesús como Dios. Y una noticia increíble es que Santiago, el medio hermano de Jesús, el que vamos a leer ahora, se vuelve el pastor de la primera iglesia neotestamentaria, la iglesia en Jerusalén, la primeritita iglesia, la que se le llama la iglesia primitiva, la primera iglesia. Él fue el pastor, él era el que pastoreaba, no fue Pedro, fue Santiago el que pastoreaba. Pedro era una gran autoridad porque se considera a Pedro como el discípulo que era como el líder principal de ellos. Si tú ves en los evangelios, te encuentras con que Pedro siempre está en el número 1 en la lista, y siempre fue el primero que hablaba y decía, inclusive el primero que dijo, yo camino, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Entonces Pedro era el líder principal, o sea, no el principal, pero el líder que se le reconocía como tal. Pero Santiago fue el pastor. Y Santiago, o Jacobo, que así se llamaba, pues vivió tiempos muy difíciles, tiempos de prueba, tiempos muy peligrosos. Se cree que fue aproximadamente 30 años el pastor de esa iglesia. Quiero que lo leas y vamos a leerlo. Se los voy a presentar en la pantalla en la versión TLA. Esta versión es la traducción del lenguaje actual. Y como les voy a presentar una versión diferente, y soy maestro, me gusta mucho compartir cosas sencillas como esta. Las traducciones tienen que ver fundamentalmente con el emisor o el receptor. Hay diferentes traducciones. Tú dices, ¿a cuál le hago caso? ¿Cuál es mejor? Bueno, simple y sencillamente que las traducciones, como les digo, cuando el emisor tiene un énfasis fundamentalmente en él, o sea, es decir, a mí yo voy a traducir y voy a poner la palabra exacta, porque así es exactamente la traducción en el griego, en el latín, en el hebreo, en el arameo. Es así, y a mí fundamentalmente me quiero basar en específicamente lo que significa. Y no sé muy bien si lo va a entender, o a lo mejor dice, la verdad, pues allá que lo estudien, y a lo mejor entienden la palabra, no la entienden, pero esa es la traducción. Ahora, las traducciones no pueden ser alteradas en ninguna manera, ni estoy diciendo que unas son mejores que otras, pero cuando se trata en la cuestión de la traducción, se trata del receptor. El que está haciendo la traducción dice, fundamentalmente yo quiero enfocarme en el receptor, en que entienda. No pueden cambiar el significado de la palabra, no me malentiendas, sino que él dice, mira, yo sé este significado, es tan difícil de entenderlo, por lo tanto voy a usar un lenguaje más popular o un lenguaje más actualizado en sus palabras. Entonces, en este caso, la versión TLA está enfocada mucho más al receptor, es decir, que podamos entender en un lenguaje actual lo que está diciendo. Tú puedes seguir leyendo tu versión, pero vamos a leer entonces Santiago capítulo 1 en el verso 2. Y vamos a ver que la escritura dice, hermanos en Cristo. Ahí estamos todos metidos. Y mire lo que dice en esta versión, y así lo voy a leer. Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Pareciera que la escritura está contradictoria, pareciera que la escritura te dice como que, a ver, espérame tantito, no estoy entendiendo bien, me tengo que poner feliz. La Biblia a lo mejor, ¿será que está bien traducido? Pero dice, pónganse felices cuando pasen por toda clase de dificultades. No solo por las dificultades, porque normalmente nos enfocamos en las económicas o en las familiares, pero hay toda clase de dificultades. Pónganse muy felices. ¿Por qué tengo que estar feliz, Señor? Por una dificultad. Bueno, Santiago tenía la experiencia y había pasado dificultades tan graves en la iglesia primitiva. Imagínate la persecución, cuántos habían muerto, a cuántos habían maltratado, cuántas familias, cuántos niños habían quedado sin padres. Era una persecución terrible. Él sabía hablar de pruebas, él sabía hablar de dificultades. Y dice así, verso 3, así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba. Atención, volteame a ver, por favor. Esto es muy importante. Lo que se pone en una dificultad a prueba, lo que se pone en una circunstancia difícil a prueba, es
tu confianza en Dios. O sigues confiando en Dios en una prueba difícil, o ya no confías en Dios. Hoy día te voy a dar una noticia y es muy triste. La iglesia cristiana, Cris, está decepcionada de Dios, porque ¿dónde está Dios en esta pandemia? ¿Dónde está nuestro Dios, el proveedor? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Dios sigue sentado en el trono. El problema es que nuestra confianza fue mucha. A muchos de nosotros nuestra confianza fue puesta a prueba. Eso es lo que se pone a prueba, la confianza en Dios. O sigues confiando en Dios, o ya no vas a confiar en Dios. Ah, no, a mí Dios, a mí me dijeron que si yo diezmaba y ofrendaba, yo no, y mira cómo me ha ido. O confías en Dios o no confías. A mí me dijeron que Dios, Él dice que yo crea y será salvo mi casa, y mira mi hija. O confías en Dios o no confías en Dios. Mi esposa y yo perdimos un bebé. Tenemos 2 hijos. Eso no lo dije en la primera reunión. Ustedes están en la ganancia ahorita. Y perdimos un bebé entre Hugo y Esteban. Tenemos 29 años, 26, y en medio tuvimos un bebé. No supimos si fue hombre o mujer, pero perdimos un bebito. Y yo recuerdo llegar al hospital. A mi esposa le tuvieron que hacer un legrado. Se murió el bebé dentro del vientre a los 3 meses de mi esposa. Y yo recuerdo con mucha tristeza entrar ahí con ella, agarrarla de su manita y decirle: nosotros nunca vamos a renegar de Dios. Él dio, Él quitó, bendito sea su nombre. Ella con sus ojitos así, saliendo de la anestesia, me dijo: sí. Ah, no, es que Dios me quitó a mi padre. Es que Dios, o confiamos o no confiamos. Nos dice Santiago, lo que va a ser puesta a prueba va a ser tu confianza en Dios. Vamos a confiar en Dios. Vamos a seguir confiando. Dice aquí, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán. Fíjate, hay algo que vamos a aprender. Aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Déjame darte una noticia: vienen dificultades más difíciles. Y si tú no pasas esta prueba, déjame decirte algo, no vas a tener la fortaleza para ello. No sé de dónde sacamos los cristianos que podemos reprobar y reprobar las pruebas y no pasarlas, y que seguimos adelante en el cristianismo. Yo recuerdo cuando era joven, nunca me voy a olvidar, el maestro llegaba y decía: prueba, sorpresa, porque así se llamaban antes, pruebas. ¿Se acuerdan? Los que son de mi generación. 1961 nací, yo fui a la escuela y me acuerdo que se llamaban pruebas, no se llamaban exámenes. Hasta 1980 los psicólogos empezaron a decir: es muy duro para un niño que tenga esa tensión tan fuerte de que si pasa o no pasa, reprueba o no reprueba. Ya no se van a llamar pruebas, me acuerdo, se van a llamar exámenes. Se van a llamar examen, pero son pruebas. Finalmente tú pasas o repruebas. ¿Se acuerdan cuando decía: reprobaste 4º de primaria? Burro. ¿Cómo le llamaban a los que reprobaban? Burro. Es medio burro, reprobó. No pasó a la secundaria, reprobó 6º, se quedó otra vez. Y me acuerdo que reprobaste o no reprobaste. No sé si en tu casa has reprobado algunas pruebas y piensas que puedes seguir avanzando. ¿Has reprobado alguna prueba? ¿Te vuelves a enojar con lo mismo que te enoja siempre? ¿Peleas con tu esposa por la misma circunstancia que has peleado por 5, por 10, por 15 y repruebas? ¿Te vengas? ¿Qué es lo que has reprobado? Mira, si yo te digo ahorita una cosa, pregúntale a tu esposa, te va a decir: este ha reprobado todos los años. Me debe materias. ¿Te acuerdas cuando decías: debo materias de la secundaria? Algunos de nosotros debemos materias. No sé de dónde sacamos. ¿Qué pruebas reprobado? En esta pandemia, donde no teníamos que viajar, ya no había viajes, se suspendieron todos los viajes, se suspendieron todas las clases, se suspendió todo, mi hijo también, todo suspendido, metidos en casa. Y mi esposa, en una circunstancia, viene una situación en la que me dice: te voy a decir algo. Y además, como no me podía echar a correr a ningún lado, me dijo: has reprobado esta prueba por 30 y tantos. Desde que nos casamos has reprobado esta prueba y no has aprobado, no la has pasado. Me dijo:
volviste a reprobar y cada vez la repruebas. ¿Cuándo vas a probarla? Y ya no sabía yo ni por dónde me daban. ¿Por qué piensas que reprobar con el Señor no tiene ningún problema y puedes seguir caminando y decir, no hay bronca? ¿Por qué piensas eso? A ver, yo te voy a poner un ejemplo que pensé. Vamos a pensar que tú te enfermas del corazón, te dicen, no, tenemos que operar inmediatamente de urgencia, corazón abierto, le tenemos que poner una válvula, vas en la camilla, te van a llevar, te están metiendo a la sala de operaciones y así todo entubado ahí, y llega una enfermera con el doctor y te dice la enfermera, señor, muy buenas tardes, usted va a entrar a la sala de operaciones, le quiero presentar a su médico, él lo va a operar. Y tú lo ves y dices, ok, y ella te dice, mire, este doctor reprobó todas las materias en la facultad de medicina, pero es muy bueno, reprobó todo. ¿Tú te operarías con alguien que ha reprobado y reprobado y reprobado? ¿Qué dices? Burro, ¿no? ¿No es cierto? ¿Por qué no todos nosotros como que reprobamos y seguimos? Como que decimos, no, no hay bronca, no hay bronca. No, ¿sabes una cosa? Dice que esas pruebas nos van a venir, y esas pruebas cuando las apruebas, no es cierto que cuando, yo me acuerdo, yo estudié en la facultad de Derecho. 10 semestres, 5 años, y me acuerdo que cuando yo estaba en el 10º semestre había tenido que aprobar el primero, el segundo, el tercero. Si no, no avanzas. Si no, no avanzas. Si tú no pasas la prueba que has reprobado en tu casa, con tu familia, con tus hijos, a lo mejor la prueba es que no, ya ahora sí voy a trabajar, voy a dedicar más tiempo en mi casa, voy a estar más tiempo en mi casa, y repruebas otra vez, apenas se abre tantito el trabajo y otra vez le das y agarras camino. Y yo digo, no, ahora sí voy a leer mi Biblia todos los días, voy a estar haciendo un devocional, voy a estar buscando a Dios, y lo buscas por 2 y vuelves a reprobar y otra vez estás reprobado. ¿Estoy hablando así nada más o soy el único desgraciado que reprueba? Y dices, otra vez, me la paso hablando mal de la gente. Y yo a veces he ido en el avión, digo, volví a reprobar, estoy de hocicón otra vez. ¿Te ha pasado? Y entonces queremos pasar a la segunda parte y queremos servir a Dios y queremos que nos use Dios cuando no hemos pasado el primer año, el segundo, el tercero. Hemos reprobado. Y mi esposa me dijo, has reprobado. Los que están los que fueron al retiro que estuvimos, esa parte se llamó una piedra en el zapato. Mi esposa me dijo, he tenido esta piedra en el zapato por 32 años de casado contigo. ¿Sabes lo que son 32 años con una piedra en el zapato? Has reprobado. Repruebas con los meseros, repruebas en la calle, repruebas cuando predicas, repruebas aquí. Hay algo que platicábamos con mis hijos y empezamos a ver algunas cosas, y luego mi esposa volteaba, se me acerca y me decía, estás reprobando, vas mal, vas para sacar 6. Yo quiero ser súper transparente. Y Dios nos dice, hey, va a haber pruebas, va a haber más pruebas, y si no las pasamos, imagínate si no puedes pasar esta prueba que estamos viviendo, algunos de ustedes, pruebas económicas, pruebas de situaciones de abro, no abro la empresa, trabajo, no trabajo, voy, no voy, invierto, no invierto, tantas cosas que estamos viviendo. Nadie sabe qué viene, nadie en este siglo, nadie tiene la experiencia que diga, bueno, pues en México, por ejemplo, dice, no, cuando tiembla se baja la economía, pero luego la gente se recupera, la gente ya se olvidó del temblor, y los departamentos se vuelven a vender, porque al principio pues nadie quiere comprar departamento en la Ciudad de México, pero a ti se les olvida a la gente el temblor. Así es que no te preocupes, mira, ya sabemos, nadie sabe en este siglo qué sigue. Me hablaban los estudiantes de Cristo para Naciones y amigos y me decían, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como si yo fuera el que supiera. Si yo no sé qué va a pasar. Y ahí es cuando Santiago dice, hey, pónganme atención. Santiago dice, verso 4, por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final. No te rajes. Tenemos que resistir esa prueba para que sean mejores. Mira para qué, aquí nos dan instrucción. ¿Para qué tienes que resistir? Porque cuando resistes o cuando pasas la prueba, vas a ser mejor y puedan obedecer lo que se les ordena. Te va a ser más fácil obedecer. Te voy a dar una noticia, vienen pruebas más difíciles, Yo se lo dije a Chris,
Yo creo que vienen pruebas mucho más difíciles y Dios nos está llevando, preparando, porque si no pasamos esta prueba, va a venir más cosas más difíciles. Pero ¿sabes una cosa? Me llama la atención como dice, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba. Si nosotros podemos perder la confianza tan fácilmente en Dios, y más nosotros como hombres, y te estoy hablando a ti, en la mañana tampoco lo dije, como hombres tendemos a buscar soluciones de todo tipo, y luego a ver dónde estamos pisando, y agarro de acá la economía y le hago acá y no, y acá y me muevo, y espérame, ¿por qué no volteas para arriba? No es como en los exámenes que tenemos. Cuando no sabes en un examen qué hacer, no, volteas para un lado y a quién le copio, ¿no? Y al último, cuando no hay nadie a que le puedes copiar, pues, Señor, ayúdame. Al último, yo tenía un maestro que lo odiaba, era un desgraciado. Matemáticas. Yo era tan malo, me decía, usted es un burro animal, no sirve para nada. Usted me decía, le falta acá, cerebro. Y un día dije, yo voy a estudiar, le voy a demostrar a ese malvado que yo voy a poder pasar esa materia. Y me enojé y fui con una chica que era una genio, de esas genias para las matemáticas, que te dicen, ok, mira, le dije, explícame, dame clases, por favor. Y me dijo, ok, mira, x cuadrada igual a y. Y le digo, ¿de dónde sacas de la x? Los que son matemáticos se ríen. Y yo decía, pero ¿y el cuadrado? ¿Cómo que cuadrado? Cálculo integral y diferencial para los que les gustan las matemáticas. Yo decía, ¿cómo le hago? Y el maestro me dijo, es muy tonto. Y él dijo, dos ecuaciones. Y si tú sacas bien las dos ecuaciones, tienes 10. Y nos dio su libro y tenía 50 ecuaciones. Voy a sacar 2 ecuaciones de estas 50. Pues yo me puse a estudiar las 50 ecuaciones de memoria. Dije, me las voy a aprender. Y llegó en el examen y él dijo, aquí están. Y pone primera ecuación, y la veo. Yo dije, sí. Y agarré yo. Segunda ecuación. Terminó. Y yo dije, ahora sí, le voy a demostrar que yo puedo sacar una buena calificación. Es un malvado. Y me acuerdo que empezó al día siguiente daba sus calificaciones. Fulano de tal, dice 1 de calificación. Y yo dije, burro, no estudió. Fulano de tal, 4 de calificación. Fulano de tal, 6 de calificación. Luego llega conmigo y dice, Hugo Martínez Rojas. Y yo, 10. Y dije, yes. Y agarré mi examen y dije, yes. Lo volteé a ver y dije, yes. Y él se me quedó viendo así como diciendo, me siento, y volteó con mi cuate, yes. El maestro sigue diciendo, fulano de tal, 15. Fulano de tal, 25. Fulano de tal, 42. Era sobre 100. O sea que saqué 1. Reprobé. Entonces tenemos que aprobar, tenemos que pasar. Dice aquí la Biblia, por tanto deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que les ordene. Dios te da una ordenanza y sabes que ahora yo sé, Señor, mi confianza está en ti. Voltea para arriba. Nadie tiene la respuesta a lo que está pasando en este tiempo. Nadie. Dios está sentado en su trono y Él tiene la respuesta, pero te voy a decir algo, nuestra confianza debe estar en Él. Luego continúa diciendo en el verso 5, si alguno, mira, me encanta porque este versículo lo hemos predicado, lo sabemos de memoria, pero quiero que veas el contexto. Santiago está escribiéndole en un contexto en donde dice, estoy en dificultades, estoy bajo prueba, no sé qué hacer, Señor. Hay una prueba que de verdad ya no sé para dónde mirar, sino para arriba, pero aún cuando veo para arriba, Señor, no sé. Y dice aquí Santiago, hey, fíjate el contexto en que está escrito, si alguno, verso 5, de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios, Él se la da a todos abundantemente y sin echarles nada en cara. Ahí es cuando Él dice, no sabes qué hacer, pídele sabiduría. Dile, Señor, dame tu sabiduría, dame de ti, porque no hay sabiduría sobre la faz de la tierra sino la tuya. Señor, dame, no sé para dónde, no sé cómo, no sé si empiezo o no empiezo. Señor, dame tu sabiduría.
Ese es el contexto real donde alguien clama por sabiduría porque no sabemos qué hacer. Yo en esta cuarentena para mí ha sido de los tiempos más difíciles de tomar decisiones en mi vida. ¿Para dónde vamos, Señor? No quiero seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo. Señor, hay algo que tú quieres hacer. Yo quiero saber que voy en el camino. Pero dice, hey, pero cuando le pidas sabiduría, sigue el versículo diciendo algo. No me lo puedo brincar. Pero cuando le pidas sabiduría, no le digas, Señor, dame sabiduría y sigas haciendo tus cosas. Dice, cuando pidas sabiduría, pídesela. Dice aquí en esta versión, me gusta, dice, eso sí, debe pedirla con la seguridad, o sea, con la fe de que Dios se la dará. Señor, si yo no tengo tu sabiduría, no puedo seguir caminando. Estoy seguro que lo siguiente que haga es porque tú me vas a guiar. Señor, estoy seguro, con la seguridad. Si tú nada más, ay, Señor, dame sabiduría. Me encanta porque Santiago vivía tiempos tan fuertes, tan difíciles, dificultades, dice aquí, toda clase de dificultades, toda clase de pruebas que nos van a fortalecer para seguir obedeciendo a Dios. Pídele sabiduría a Dios. Y acuérdate, ahí dice en la escritura cómo es la sabiduría de Dios. Primeramente es pura. Primeramente, dice, antes que nada es una sabiduría. La sabiduría que viene de los cielos es primeramente pura. Hay una pureza increíble. Me voy a leer esta parte. Eso sí, debe pedirle con la seguridad, dice, porque si no la pides así, sigue el versículo, porque los que dudan, fíjate, si tú dudas, son como las olas del mar, que el viento las lleva de un lado a otro. Cuando dudamos, vamos a ser llevados de un lado a otro. No, pues ahora sí, no, pues ahora no, no, pues ahora quién sabe. Y tu esposa dice, pues ¿a dónde vamos? Y nos encontramos como Cristóbal Colón. Cuando salió de España no sabía dónde iba. Y cuando llegó a América no supo a dónde llegó el amigo. O sea, no supo a dónde salió y no supo a dónde llegó. Porque dudamos. Pídeselo a Dios con sabiduría. Dile, Señor, necesito tu sabiduría. El último verso que quiero leer dice, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. ¿En dónde está tu confianza? ¿Qué prueba has reprobado que dices, voy a ser honesto delante de Dios? A lo mejor necesitas ayuda. Y le puedes preguntar a tu esposa. Yo me tuve que sentar y no solamente mi esposa me dijo, has reprobado esta prueba por 32 años de casados. Porque mis hijos me dijeron, la has reprobado con nosotros también. Y nos has avergonzado algunas veces cuando tú la repruebas fuera de casa. Pensando yo que era Y tuve que recibir de parte de mis hijos, como dicen aquí en los Estados Unidos, un feedback, una retroalimentación, es cierto. ¿Serías valiente para pedirle a tu esposa, a tus hijos, oye, ¿he reprobado alguna prueba con ustedes? Con tus hijos, que te sientes, no es que él me provoca, es que ella me provoca, es que yo soy así porque ella tiene la habilidad. Mi esposa tiene la habilidad, el don de hacerme enojar. No, tú. Allá hablamos en el retiro de Lula Ula, ¿no es cierto? O sea, no. Le dije a mi hijo, perdóname, lo que pasa es que me dijo, papi, y me interrumpió. Dije, perdóname, lo que pasa es que me dijo, papi, solo perdón, ya no digas más. Tú dices, ¿así de duro tus hijos? No, así de duro fui yo. Dijo, solo perdón, está bien, papi. Porque el otro ya es justificación. Porque cuando ya tienes hijos más grandes y te pueden expresar el dolor del corazón que le ha causado, que tú has reprobado y reprobado y reprobado, digo, Señor, yo no quiero volver a reprobar, quiero pasar esta prueba y seguir adelante. Cierra tus ojos, por favor. ¿Cuál es la prueba?
enojo, ira, amargura, resentimiento, fe, falta de fe, chisme. Repruebas y repruebas, señora. Dedicación a Dios, ayudar a otros. Sales de la iglesia motivado, darle a Dios lo que le corresponde a Dios con tu vida, con tu servicio. Ahora sí voy a servir en la iglesia. Ahora voy a dar lo que le corresponde a Dios de mi trabajo, fruto de mi trabajo. Ahora voy a empezar a diezmar. Nunca he diezmado correctamente. Siempre, si he reprobado esa prueba. ¿Cuál es la prueba que has reprobado? La amargura, el enojo, el pleito, la contienda. Te peleas con todo el mundo y a todo el mundo tiene la culpa. Señor, perdónanos. Queremos confiar en ti. Queremos, Señor, fijar nuestra confianza en ti porque queremos ser cada día mejores, aprobar, salir aprobados, Señor. Te doy gracias por la oportunidad de que nos dejas en la palabra perfectamente el entendimiento, que no es más que pidiéndote sabiduría con todo nuestro corazón y diciéndote: Señor, dame la sabiduría, y la sabiduría es la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús, en el nombre de tu Hijo amado.